Antes de Camelia la Tejana. Antes de Chalino Sánchez. Antes de todos los corridos que hoy se discuten y se prohíben en la radio, hubo un hombre. En Tamaulipas, en los años 1890, cruzaba contrabando por el río Bravo a lomo de mula, burlando a las aduanas de los dos países. Le decían el contrabandista. Se llamaba Mariano Reséndez. Y el corrido que le hicieron es el abuelo de todos los corridos que hoy te dan miedo. Este es su expediente, el del primero. Esto es Folio Negro. Temporada 2. Lado B. Hoy ponemos el disco más viejo de la temporada, uno que se cantaba cuando todavía no había con qué grabar discos. Archivo número 28. La evidencia es el corrido que fundó un género entero. Si quieres entender de dónde viene todo lo que cantamos hoy, baja la aguja. Folio número 28. Categoría: Historia. Época: el Porfiriato, fines del siglo XIX, alrededor de los años 1890. Región: la frontera de Tamaulipas con Texas, el río Bravo de por medio. Fuentes: el corrido fronterizo y los estudios del tema, como los del maestro Américo Paredes. Lo que sigue está documentado, y es la raíz de todo lo demás. Déjenme ubicarlos, porque para entender a Mariano hay que entender la línea. Fines del siglo XIX. El río Bravo no era todavía la frontera militarizada de hoy, pero ya era una herida, de un lado México, del otro Estados Unidos, y en medio un río que la gente de ambas orillas llevaba siglos cruzando como si nada, porque para ellos era una sola tierra partida por una raya nueva. Y sobre esa raya, los dos gobiernos pusieron aduanas. Impuestos. La cosa más cara de cruzar no era droga, eso vendría mucho después. Era algo tan simple como la tela. El textil. Las telas eran carísimas en México por los impuestos del Porfiriato y baratas del lado americano. Así que pasarlas de contrabando, esquivando a los aduaneros, era un negocio redondo y, para mucha gente pobre de la frontera, una forma de justicia. ¿Por qué pagarle al gobierno por algo que siempre cruzaron libres? Ahí entra Mariano Reséndez. Tamaulipeco, hombre de la frontera, que se volvió el rey de ese contrabando. Movía las telas por el Bravo a gran escala, con mulas, con rutas, con gente. Tan bueno era, tan escurridizo, que las autoridades de los dos lados lo traían entre ojos y nunca le ponían la mano encima. Y la gente de la frontera, que odiaba esos impuestos, lo empezó a querer. No lo veían como criminal. Lo veían como el que le ganaba al gobierno. Aquí hacemos lo de cada folio. La letra contra el registro. El careo, y este es de los importantes. La letra del corrido de Mariano Reséndez lo canta como héroe popular, valiente, generoso con los pobres, perseguido injustamente por las autoridades, traicionado al final. Le da el molde clásico del bandido bueno, el que le quita al gobierno para darle al pueblo. La letra está de su lado, completita. Y el registro confirma lo esencial: Mariano Reséndez existió, fue un contrabandista real de telas en la frontera tamaulipeca a fines del XIX, fue muy famoso, y su captura y muerte fueron un suceso. No es un personaje inventado como Camelia. Es un hombre de carne y hueso al que la canción acompañó. Pero aquí está lo que de verdad importa de este careo, y es la tesis de todo el folio, fíjense en la estructura. Un hombre de la frontera. Un contrabando. Un gobierno que persigue. Un pueblo que lo protege porque lo ve como suyo. Una traición al final. Y un corrido que lo vuelve héroe. ¿Les suena? Es exactamente, la misma estructura de los corridos de contrabando de los años 70, 80 y de los que hoy escandalizan. La misma. Cambien las telas por otra cosa, cambien la mula por una troca, y tienen el narcocorrido moderno. El ADN ya estaba aquí, en 1890. Pero lo que ni Mariano ni los que le cantaron sabían, y aquí está el giro que cambia como ves todo lo demás, es que estaban inventando una plantilla que iba a durar más que cualquiera de ellos. Pónganse a pensar en lo que esto significa. Hoy se discute mucho el corrido de contrabando.
Se dice que es un invento moderno, que glorifica el crimen, que es un fenómeno de las últimas décadas, que antes la música era más sana. Y este folio les pone una fecha en la cara, 1890. El corrido de contrabando tiene más de 130 años. No nació con la droga. Nació con la frontera misma, con el primer impuesto y el primer hombre que decidió burlarlo. Porque el corrido siempre ha hecho lo mismo, tomar al que le gana al poderoso y volverlo héroe del pueblo. En la colonia fue el bandido contra el español. En la revolución fue el rebelde contra el hacendado. En la frontera de Mariano fue el contrabandista contra la aduana. Y después fue lo que siguió. El oficio del corrido nunca cambió, cantar al de abajo que se le escapa al de arriba. Mariano Reséndez no es una curiosidad. Es la prueba de que todo lo que hoy nos asusta de los corridos venía cantándose desde antes de que existiera el cine, la radio y el disco. Entender eso no es justificar nada. Es entender de dónde venimos. Y un país que no entiende sus canciones, no se entiende a sí mismo. Vamos al río. A una noche de cruce. Quiero que estemos ahí. Madrugada en el Bravo. La luna partida en el agua. Frío de frontera, ese que se mete a los huesos aunque sea tierra caliente de día. Mariano y su gente bajando las mulas a la orilla, los fardos de tela bien amarrados, envueltos en cuero para que no se mojen. Nadie habla. En el contrabando, la palabra cuesta vidas. Solo el chapoteo de los cascos entrando al agua, el resoplido de las mulas, el rumor del río. Mariano conoce cada vado, cada banco de arena, cada hora en que los aduaneros aflojan la vigilancia. Por eso lleva años ganándoles. Por eso nunca lo agarran en el agua. Y por eso, al final, no lo agarran en el agua. Lo agarran como agarran a todos los de su oficio, por dentro. Por la traición. El corrido lo dice, y la historia lo confirma, a Mariano no lo venció la aduana ni el río ni la valentía de nadie. Lo venció alguien de su confianza, alguien que sabía sus rutas, sus horas, sus refugios. Alguien que por dinero o por miedo dijo dónde estaría. Lo emboscaron. Lo hirieron. Y al rey del contrabando del Bravo, al que dos gobiernos no habían podido tocar en años, lo bajó la misma cosa que baja a todos los de su estirpe, antes y después de él, no el enemigo de enfrente, sino el amigo de al lado. Murió, como Juan Charrasqueado, como tantos, no por falta de valor, sino por exceso de confianza. La frontera se quedó sin su rey, el río siguió corriendo igual que siempre, y el corrido empezó a cantarse esa misma semana, porque así nacen, antes de que se seque la sangre. ¿Qué quedó? Quedó el corrido, viajando de boca en boca por las dos orillas del Bravo durante generaciones, mucho antes de que nadie pudiera grabarlo. Y quedó, sobre todo, el molde. Cada contrabandista que vino después, y vinieron muchos, y el negocio cambió de mercancía con los años, encontró ya hecho el traje que el corrido le iba a coser, el del héroe perseguido, generoso, traicionado al final. Los estudiosos serios de la cultura fronteriza, como Américo Paredes, entendieron esto hace mucho, que el corrido de la frontera es una forma en que la gente de abajo cuenta su propia versión de la historia, contra la versión oficial del de arriba. Mariano Reséndez es uno de los primeros nombres grandes de esa tradición. No el primer contrabandista de la historia, claro, pero sí uno de los primeros a los que el pueblo decidió cantar en lugar de condenar. Y al cantarlo, fundó la forma. Todo lo que vino después, hasta lo de hoy, le debe el surco a él. Les hablo derecho, y por eso firmo este folio. A mí me gusta este folio más que casi ningún otro de la temporada, porque desarma una mentira que oigo todo el tiempo, que los corridos de antes eran sanos y los de ahora son la perdición. No. El corrido nació metido en el contrabando, en la frontera, en la traición y en la muerte, hace más de un siglo. Siempre cantó al de abajo que se le escapaba al de arriba. Esa es su naturaleza, te guste o no, y entender eso, para mí, es lo contrario de justificar nada. Es dejar de tenerle miedo a una canción y empezar a entender a un pueblo. Mariano Reséndez nos lo dejó claro desde 1890, mientras haya una raya y un impuesto y un hombre dispuesto a cruzarla, va a haber corrido.
Y mientras haya corrido, va a haber memoria. La próxima semana hacemos algo distinto, un puente con nuestra propia temporada 1, ponemos La Llorona, pero no la leyenda del fantasma, la canción, el son ismeño de Oaxaca, y vamos a descubrir que son dos lloronas distintas que el miedo confundió en una sola. El expediente está abierto. Suscríbete para que no te lo pierdas. Aquí se cierra el surco. Folio negro.